She shows you where to look amid the garbage and the flowers there are. Hace 5 años el canadiense Leonard Cohen conseguía el premio Príncipe de Asturias de las Letras por sus canciones, su poesía. Así que tal vez no nos sorprenda tanto que ahora sea el estadounidense Bob Dylan el que se haya hecho con el Premio Nobel de Literatura. Algunos dicen que entre la mejor poesía de los años 60, desde los años 60 están los estribillos de los cantautores como este Lay, Lady Lay. La noticia coincide con la despedida de otro Nobel, el italiano Dario Fo, que ha muerto en Milán a los 90 años. Autor de textos como Aquí no paga nadie, donde era muy crítico con el tiempo que le tocó vivir, sobre todo con los poderosos. Podríamos decir que ambos son dos cisnes negros, únicos en su especie. Si hacemos un guiño al título de una novela que se acaba de publicar, Mirlo Blanco, Cisne Negro, del español Juan Manuel de Prada, donde no deja títere con cabeza dentro del mundo editorial y entre sus propios colegas. ¿Y qué diríamos del autor de La Tempestad, con el que consiguió el premio Planeta? ¿Es un cisne negro o un mirlo blanco? Bienvenidos a la hora cultural. No vamos a perder esa melodía de Bob Dylan y saludamos ya a nuestro invitado para que nos dé su punto de vista de lo que le ha parecido esta concesión de la Academia Sueca. Bienvenido, Juan Manuel de Prada. Muy buenas tardes, un placer estar aquí. ¿No había ningún escritor que lo mereciese más? Sí, hombre, había muchos. Lo que pasa es que un gran escritor argentino, un gran maldito, Leonardo Castellani, decía: Dios, para castigar al inventor de la dinamita, permitió que su nombre quedara asociado a los escritores más ineptos de todos los tiempos. Y yo creo que ya se les va agotando el cupo con los escritores ineptos y ya tienen que poner, pues ahora cantantes, para el año que viene a lo mejor, pues yo que sé, un patinador artístico, dentro de 2 años un malabarista. Bueno, no, es algo grotesco, pero repito, coherente con el premio Nobel, que generalmente se distingue por premiar escritores penosos, ¿no? Yo invitaría a nuestros espectadores, a los amantes de la literatura, que siempre excluyan de sus lecturas a los ganadores del premio Nobel. No obstante, al abrirlo a nuevas actividades, pues está bien, porque por ejemplo desde España podemos promover la candidatura de José Luis Perales, que yo siempre he sido un gran admirador de José Luis Perales y que desde luego creo que sería mejor premio Nobel que los nombres de escritores horrendos españoles que siempre se barajan como posibles ganadores del premio Nobel. Así que yo creo que esto le da animación, esto le da animación y desde luego yo desde ahora mismo postulo a José Luis Perales como próximo Nobel de Literatura. Bueno, ha sido un comienzo de entrevista fabuloso. Juan Manuel, me alegro muchísimo de que estés con nosotros. Este es un programa donde nos encantan las voces audaces, tú siempre las has tenido y la vuelves a poner en palabras, en una historia, en Cisne, Mirlo Blanco, Cisne Negro, con 2 personajes que son escritores y sigues atizando. Bueno, pero sobre todo me atizo a mí mismo. Te confesaré que esta es una novela que, más allá, naturalmente, que es una ficción, pero está muy fundada en mi propia experiencia como escritor. Indudablemente, el joven protagonista y narrador de esta novela, Alejandro Ballesteros, tiene mucho del joven escritor que yo fui, aquel joven pues que pasó del anonimato a ganar el premio Planeta en apenas un par de años. De hecho, Alejandro Ballesteros era el nombre del protagonista de la novela con la que yo obtuve el premio Planeta, La Tempestad, y ahora lo recupero en un papel distinto, pero para que el lector se dé cuenta que sobre todo es una novela en la que el autor se vapulea y se flagela a sí mismo. Y el veterano Octavio Saldaña pues no deja de ser también una versión esperpéntica, ¿no?, de ese escritor en el que yo luego me convertí
un poco pasado de revoluciones, un poco extemporáneo en sus juicios, como acabo de demostrar al comenzar esta entrevista. De manera que, siendo una novela de pura ficción y en la que las cosas que cuento son historias fabuladas, pero verdaderamente, digamos que si hay una crítica severa e incluso cruel por momentos, es a mí mismo, ¿no? O a mis personajes, a los personajes que he ido dejando atrás en el camino a medida que he ido creciendo como escritor. A ver si podemos recuperar con la cámara este faldón, lo que es aquí, lo que lleva el libro, en esta portada que tiene mucho punto de cuadro de David Hockney, pero Juan de Prada destaca mucho esta frase. Lémela, que te la sabes de memoria. Un ajuste de cuentas conmigo mismo y con el mundo editorial. Un ajuste de cuentas conmigo mismo y con el mundo editorial. Ya has comentado de tus inicios del año 96-97. ¿Por qué con el mundo editorial? ¿Te ha tratado muy mal? ¿Siempre tratan mal a los escritores? La verdad que la novela es durísima, incluso puede desalentar más de una vocación literaria en ciernes. No me atrevería yo a decir eso. Lo que pasa es que yo creo que efectivamente pues una vocación literaria se tropieza con muchos obstáculos. Esto no lo podemos negar, ¿no? Primero porque una vocación literaria hoy en día, como prueba este premio Nobel delirante que se ha dado este año, y tantos otros, incluido el de Darío Fo, que me parece un autor satírico considerable, pero disparatado también que un escritor así ganase el premio Nobel, ¿no? Evidentemente es un ambiente inhóspito para el auténtico escritor, porque hoy en día lo que se valora son otras cosas. Hoy en día lo que se valoran pues es que seas un personaje mediático, que te acuestes con fulanito o con menganita, que tengas un programa en la tele con gran audiencia. Es decir, hoy en día, desgraciadamente, la mercantilización de la literatura se lo pone muy difícil al escritor. Pero es que además el mundo literario es un mundo muy endogámico y por ende pues muy caníbal, ¿no? No sé si por ende se puede decir, pero en este caso es endogámico y caníbal, es decir, el joven escritor inmediatamente se va a tropezar con las zancadillas de sus propios colegas. ¿Por qué? Porque existe una especie de instinto depredador entre los escritores según el cual aquel que viene joven a ocupar un sitio viene a desplazarte del sitio que tú ocupabas, ¿no? Y a ello hay que sumar las nuevas circunstancias sociológicas y económicas en las que se desenvuelve el oficio literario. Hasta hace relativamente poco, un escritor tenía una relevancia social, era una persona a la que había que escuchar, las cosas que decía nos interesaban. Hoy en día un escritor nos parece un pardillo, un muerto de hambre, al que hay que arrinconar y procurar sacar de foco, ¿no? Y claro, en estos últimos años, con una convergencia de fenómenos bastante negativos para la literatura, desde la crisis económica propiamente dicha, el fenómeno de la piratería, las nuevas formas de ocio tecnológico que se han instalado en nuestra vida y que han expulsado la lectura. Bueno, todo esto hace que efectivamente el escritor lo tenga más difícil. Y esta novela efectivamente retrata esas dificultades, pero creo que lo hace también con sentido del humor, ¿eh? No es una novela tremendista ni una novela digamos que se exceda en los tintes dramáticos. Creo que también hay bastante sentido del humor en el retrato de esta realidad innegable. De hecho, desde la primera página, Juan Manuel de Prada nos habla de croquetas, canapés, saraos literarios. Vamos a retomar un año antes de lo que fue su despegue en el mundo editorial, un año antes de ese premio Planeta, cuando recibió el premio Ojo Crítico en esta casa, en Radio Nacional de España, por Las Máscaras del Héroe. Voices from a photograph left from your wall, screamed through your... ¿Cómo recuerdas aquel momento donde asomaron las primeras croquetas, canapés y saraos literarios, no? Fíjate, oye, parece una anchoa, ¿eh? Es tremendo, he pasado de anchoa a vallenato, ¿eh? Pero fíjate, en aquella época, claro, era... ¿Sabía aquel escritor joven lo que le esperaba después, lo que tú ya conoces? Pues hombre, estás lleno de ilusiones, estás lleno de ganas, y no, en aquel momento todavía veías la literatura
como una Arcadia luminosa en donde todavía no habían asomado las espadas, no habían asomado las lanzas, y pensabas que vivías en el mejor de los mundos, ¿no? En un ecosistema de personas pacíficas llenas de buenos sentimientos. Luego, naturalmente, te vas dando cuenta de que las cosas no son así, ¿no? Pero bueno, aquellos años los recuerdo con añoranza, porque eran los años en los que aquella ilusión a la que habías dedicado tu vida, pues encontraba un refrendo, ¿no? Pues, como este premio Ojo Crítico, ¿no? Que para mí fue fundamental en mi trayectoria como escritor. Y la verdad es que en aquel momento era el momento de la ingenuidad, También era el momento para adorar o para idolatrar a tus maestros, a esos escritores veteranos a los que tenías encumbrados, ¿no? De eso se habla, de ese estado mental y espiritual se habla mucho en este libro. Tú en aquel momento eras bendecido como un mirlo blanco por parte de críticos literarios, por parte de los que concedían los premios, y te encontrabas en medio de una generación que tú aquí, con cierto aire crítico, calificas de nocillera. La generación nocilla, mediados de los 90. ¿Y qué pasó contigo, Juan Manuel, para que primero eres acogido por el sistema y luego te sientes un desplazado? Bueno, no, yo es que en realidad tengo una vocación de malditismo, es decir, la tenía en aquella generación, ¿no? Aquella generación que primero fue la generación Cronen, luego pasó a denominarse la generación Nocilla. Eran escritores que de alguna manera se alistaban en modas. Pues, yo recuerdo, por ejemplo, la moda del realismo sucio, o en pretendidas vanguardias que muchas veces eran fuegos de pirotecnia, efímeros. Y yo la verdad no me sentía a gusto ahí, ¿no? Yo era un escritor tradicional. Es decir, que me reconocía en una tradición, fundamentalmente en una tradición en la literatura barroca española, y que consideraba que esa forma de hacer literatura no estaba periclitada, sino que era la forma de hacer literatura, ¿no? Entonces, digamos que me desligué mucho tanto de ese costumbrismo discotequero que triunfó entre los jóvenes de los años 90, como en los juegos malabares de vanguardia full que se impusieron algunos años después, ¿no? Y bueno, yo creo que un escritor tiene que ser simplemente fiel a aquello en lo que cree, ¿no? Lo que pasa es que quizá también por mi carácter un tanto contundente, digámoslo así, pues aparte de que esa recalcitrancia o esa insistencia en aquello que tú considerabas que era la fidelidad a tu oficio, pues aparte por el estruendo de mis opiniones, enseguida me convertí en un autor poco querido en los ambientes literarios, ¿no? Lo que pasa es que yo esto siempre lo he llevado como una medalla, ¿no? Decía Cernuda que los insultos, según de quién procedan, pueden ser formas amargas del elogio. Y yo ser insultado o ser denigrado por aquellos escritores sistémicos que me repugnan, pues siempre lo he llevado a gala y siempre me ha parecido una condecoración muy honrosa, ¿no? Juan Manuel de Prada hace alusión, evidentemente, no solamente a la crítica literaria, sino a todos los suplementos, los que marcan el canon de lo que es lo bueno, lo malo. Habla de un suplemento llamado Barataria, y ahí lo dejo para quien quiera leer entre líneas. Pero vamos a una de sus opiniones de aquel año, del año 96, que hablaba de los premios que venían bien, pero hablaba también de otras cosas que podían hacer crecer a un creador. Un acicate para seguir escribiendo, ¿no? Yo creo que así hay que tomarse los premios. Yo siempre he dicho que el estado habitual y el mejor estado para el escritor es el fracaso. Incluso cuando tienes un cierto éxito, tienes que fingir un simulacro de fracaso, porque yo creo que el escritor necesita también el fracaso para escribir, ¿no? Has hablado del malditismo, estamos escuchando ahí el fracaso, siguiendo la máxima de Cela, el que resiste gana. ¿Se puede ganar incluso después de la muerte? ¿Uno se puede conformar con que le pase la suerte de Kafka o no vale? Bueno, yo creo que un escritor ante todo tiene que ser fiel a su proyecto estético o intelectual, ¿no? Y no dejarse zarandear por las modas o por las conveniencias o por la adhesión a aquellos paradigmas culturales vigentes en cada momento. Yo he conocido a muchos escritores que trataron de culebrear,
entre las modas, que trataron de adherirse a todos los cánones y paradigmas culturales y que finalmente pues, fueron expulsados y arrojados a la cuneta, porque el sistema siempre va a tener zascandiles de repuesto, digámoslo así, ¿no? En cambio, el escritor rectilíneo, el escritor que sabe lo que quiere, que se mantiene leal a sus principios, aunque esos principios sean contrarios a los de su tiempo, ese escritor, aunque el sistema lo rechace, va creciendo en la conciencia de los lectores, porque los lectores descubren en él una fidelidad, descubren en él una seriedad, una conformidad con sus principios, ¿no? Entonces yo siempre esto es lo que he preconizado. Esto muchas veces pues, no te lleva al éxito que tú desearías, incluso te puede manchar de fracaso, ¿no? Pero lo que pasa es que yo creo que el fracaso, el auténtico escritor lo tiene que transmutar. Es como el barro que se transmuta en oro, del dolor, de la decepción, del desencanto, del rechazo. El escritor puede hacer un material extraordinario para su obra, ¿no? Yo esto siempre lo he vivido así. Yo en mi juventud, pues el éxito me sonrió, gané muchos premios, las editoriales, pugnaban entre sí por darme sus premios. Hoy en día, pues no es así, pero yo me siento más satisfecho quizá hoy desde una posición de outsider o de maldito que en aquellos años donde un joven fue aturdido por tantos premios que ni siquiera le dejaban escribir. Juan Manuel de Prada sabe que una de las secciones que a mí más me gustan es la que él publica en el ABC Cultural algunos fines de semana, habitualmente la sección Raros como yo, con nombres como Pedro Luis Gálvez, que aparecía ya en uno de sus primeros relatos. No solamente en Las máscaras del héroe, sino también en Desgarrados y en Excéntricos, ¿verdad? Desgarrados y excéntricos, sí. ¿Por qué esa fijación en los malditos? Tal vez porque ellos tienen una vocación literaria a prueba de bomba. Bueno, encontré una hermandad en ellos, ¿no? Y quizá también un intento de exorcizar ese destino tan atroz que ellos vivieron, ¿no? Yo me sentí muy fascinado desde siempre por los escritores malditos, porque creo que el escritor de alguna manera siempre se enfrenta a una sociedad filistea, a una sociedad que no le comprende, o por el contrario, que intenta darle un abrazo del oso para aprovecharse de él por determinadas razones. Pero siempre he considerado que el destino del escritor es un destino de soledad, ¿no? Y estos escritores malditos, estos bohemios truculentos y desgarrados, llevaron ese enfrentamiento con la sociedad y ese designio de soledad lo llevaron hasta el extremo, ¿no? Lo llevaron hasta la muerte, lo llevaron hasta la muerte por hambre, muchas veces por inanición, ¿no? Lo llevaron hasta, bueno, pues hasta la condena al más feroz de los anonimatos, hasta el destierro. Y creo que en esa opción por la incomprensión, por el fracaso, frente a los oropeles de la fama y a las trompetas del éxito, pues creo que hay ya no solo una opción estética, sino también una opción moral con la que me identifico bastante, ¿no? Entre esos malditos podría estar alguien muy especial, alguien que... Octavio Saldaña, pero que es muy atípico. Vamos a entrar en Octavio Saldaña, ese cisne negro, toda una leyenda de la literatura, pero recuperamos tu libro anterior, porque tú recibiste el premio de la crítica de Castilla y León por El Castillo de Diamante, donde había dos personalidades muy fuertes, como eran la princesa de Éboli y también Teresa de Jesús. Y ahora en Mirlo Blanco, Cisne Negro, te vas a Alejandro Ballesteros y esa relación tóxica que tiene con Octavio Saldaña. Bueno, si te das cuenta, son dos novelas que tienen mucho que ver entre sí, pese a su apariencia diversa, ¿no? Porque ambas relatan un enfrentamiento de consecuencias dramáticas, incluso trágicas. Aquí es el enfrentamiento entre este joven escritor, Alejandro Ballesteros, que llega procedente de la meseta a Madrid, dispuesto a triunfar, que nadie le hace ni puñetero caso, a pesar de que asiste a todos los saraos, a pesar de que trata de colarse en las fotos de grupo que hace la revista barataria, a pesar de que pelotea a todas las viejas glorias, que lo único que quieren es, naturalmente,
todo escritor con un atisbo de talento sea inmediatamente relegado al olvido, hasta que se tropieza con este Octavio Saldaña. Octavio Saldaña es un escritor que ha triunfado de forma fulgurante y aparatosa en su juventud, y que no se sabe bien por qué, o lo vamos sabiendo a medida que avanza la novela, por un instinto autodestructivo, porque es un hombre lleno de heridas que arrastra desde la infancia y que al final hace que se revuelva contra su propio éxito. El caso es que ha dado tantos desplantes y ha lanzado tantos exabruptos y vituperios contra el mundo literario, que ha terminado convirtiéndose efectivamente en un maldito, ¿no? En un maldito que se ha refugiado en el ámbito mediático, ¿no? Donde se ha convertido también en una figura extraordinariamente odiada. Y este hombre es el que le va a dar la alternativa a Alejandro Ballesteros. Entre ellos se va a tramar una relación en principio de gran fascinación mutua, una amistad que es casi como una fraternidad, pero poco a poco vamos a ir descubriendo que Octavio Saldaña, el cisne negro, es un hombre con demasiadas heridas, y que esa apariencia de protección que brinda al joven escritor en realidad se va a convertir en una encerrona, ¿no? Más que ampararlo bajo sus alas, va a querer estrangularlo, ¿no? Va a querer estrangular también su talento juvenil, o va a querer vampirizarlo, ¿eh? Y esa relación vampírica va a ser un poco la trama que se alargue hasta el final, ¿no? En donde veremos lo que sucede entre estos dos personajes. Una trama con mucha intriga, una relación vampírica a partir de una novela, el debut en la novela de Alejandro Ballesteros, que se va a titular Madonna, y donde Saldaña y quiere meter mano y casi cambia desde el principio hasta el final. Pero ahí lo dejamos para que ustedes vayan entrando en la novela. Vayamos a este momento que hemos mencionado, el Premio Planeta. Agradecer a todos los miembros. ¿Tienes miedo de no volver a disfrutar de días de gloria? Muy especialmente No, te confieso que no. La gloria es un espejismo, ¿no? Yo en alguna ocasión he dicho que a medida que he ido más creyendo en la gloria ultraterrena, a medida que he ido creyendo más en la posibilidad de disfrutar de una dicha eterna, he ido concediendo cada vez menos importancia a la gloria terrenal, ¿no? No, lo que me da envidia es estar tan delgado como estaba, ¿no? Un premio que fue económicamente muy suculento. Premio Planeta. Fíjate, ahí está José Manuel Lara, el patriarca, el fundador de la editorial Planeta, que creo que fue el último año que entregó él personalmente el premio. En esta novela la obra de Alejandro Ballesteros, que Octavio Saldaña somete a diversas manipulaciones, Madonna es un trasunto de la novela con la que yo gané el Premio Planeta, La Tempestad. Digamos que en esta novela, en Mirlo Blanco Cisne Negro, me burlo bastante de aquel libro con el que yo gané el Premio Planeta, que visto con la perspectiva que dan los años, yo diría que es mi peor novela, ¿no? Esto no deja de ser curioso y también motivo de reflexión, que aquella obra que objetivamente considero mi peor obra es la obra con la que más éxito obtuve. Solamente por eso yo creo que vale para no dar demasiada importancia al éxito. El éxito es un espejismo y es un mal compañero para el escritor, ¿eh? El éxito te despista mucho de tu trabajo, te perturba mucho, te aleja de lo que verdaderamente importa y te convierte en un pelele, ¿no? Y de alguna manera esta novela también es como una especie de acta de supervivencia, ¿no? De alguien que fue coronado con el éxito y que logró sobreponerse a él. Bueno, el hecho de que la tengamos aquí ya es un gran éxito, es una gran novela, no tiene nada que ver con el realismo sucio, con un Raymond Carver, son frases que buscan la belleza, el ritmo trepidante para que no dejes la lectura hipnótica de esta trama, la historia entre Octavio Saldaña y Alejandro Ballesteros. Felicidades, Juan Manuel de Prada. Ha sido un placer, muchísimas gracias. Felicidades. Gracias. Pues nos vamos de esta historia, esta relación tóxica entre dos escritores, a la relación tóxica que ahora está en boca de todos los aficionados al teatro, la que se encuentra en el Teatro La Abadía, Jo Feuerbach. Si no fuera usted tan soberbio, quizá podría aprender alguna cosa. Ahí estamos viendo a Pedro Casablanc interpretando a un actor maduro que acude a hacer una audición. No le recibe ni el director, sino el ayudante. Una historia que nos podría recordar a La huella de Anthony Schaffer o incluso a La sombra del actor. No se pierdan la actuación de Pedro Casablanc en este Jo Feuerbach hasta el 23 de octubre
en el Teatro de la Abadía de Madrid. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana. Fue en otro momento más maduro. Fíjese usted, esta vez fue hace 7 años. ¿7 años? Sí, sí, se habló tanto de eso, se escribió tanto, lo leí, todo. Gran maldito, Leonardo Castellani, decía, Dios, para castigar al inventor de la dinamita, permitió que su nombre quedara asociado a los escritores más ineptos de todos los tiempos. Y yo creo que ya se les va agotando el cupo con los escritores ineptos y ya tienen que poner, pues ahora cantantes, para el año que viene a lo mejor, pues yo que sé, un patinador artístico, dentro de 2 años un malabarista. Bueno, no, es algo grotesco, pero repito, coherente con el premio Nobel, que generalmente se distingue por premiar escritores penosos, ¿no? Yo invitaría a nuestros espectadores, a los amantes de la literatura, que siempre excluyan de sus lecturas a los ganadores del premio Nobel. No obstante, al abrirlo a nuevas actividades, pues está bien, porque, por ejemplo, desde España podemos promover la candidatura de José Luis Perales, que yo siempre he sido un gran admirador de José Luis Perales y que, desde luego, creo que sería mejor premio Nobel que los nombres de escritores horrendos españoles que siempre se barajan como posibles ganadores del premio Nobel. Así que yo creo que esto le da animación, Esto le da animación y, desde luego, yo desde ahora mismo postulo a José Luis Perales como próximo Nobel de Literatura. Bueno, ha sido un comienzo de entrevista fabuloso. Juan Manuel, me alegro muchísimo de que estés con nosotros. Este es un programa donde nos encantan las voces audaces, tú siempre las has tenido y la vuelves a poner en palabras, en una historia, en Cisne, Mirlo Blanco, Cisne Negro, con 2 personajes que son escritores. Y sigues atizando. Bueno, pero sobre todo me atizo a mí mismo. Te confesaré que esta es una novela que, más allá, naturalmente, que es una ficción, pero está muy fundada en mi propia experiencia como escritor. Indudablemente el joven protagonista y narrador de esta novela, Alejandro Ballesteros, tiene mucho del joven escritor que yo fui, aquel joven pues que pasó del anonimato a ganar el premio Planeta en apenas un par de años. De hecho, Alejandro Ballesteros era el nombre del protagonista de la novela con la que yo obtuve el premio Planeta, La Tempestad, y ahora lo recupero en un papel distinto, pero para que el lector se dé cuenta que sobre todo es una novela en la que el autor se vapulea y se flagela a sí mismo. Y el veterano Octavio Saldaña pues no deja de ser también una versión esperpéntica, ¿no?, de ese escritor en el que yo luego me convertí, un poco pasado de revoluciones, un poco extemporáneo en sus juicios, como acabo de demostrar al comenzar esta entrevista. De manera que, siendo una novela de pura ficción y en la que las cosas que cuento son historias fabuladas, de otras cosas que podían hacer crecer a un creador. Un acicate para seguir escribiendo, ¿no? Yo creo que así hay que tomarse los premios. Yo siempre he dicho que el estado habitual y el mejor estado para el escritor es el fracaso. Incluso cuando tienes un cierto éxito, tienes que fingir un simulacro de fracaso, porque yo creo que el escritor necesita también el fracaso para escribir, ¿no? Has hablado del malditismo, estamos escuchando ahí el fracaso, siguiendo la máxima de Cela, el que resiste gana. ¿Se puede ganar incluso después de la muerte? ¿Uno se puede conformar con que le pase la suerte de Kafka o no vale? Bueno, yo creo que un escritor ante todo tiene que ser fiel a su proyecto estético o intelectual, ¿no? Y no dejarse zarandear por las modas o por las conveniencias o por la adhesión a aquellos paradigmas culturales vigentes en cada momento. Yo he conocido a muchos escritores que trataron de culebrear entre las modas, que trataron de adherirse a todos los cánones y paradigmas culturales y que finalmente pues fueron expulsados y arrojados a la cuneta, porque el sistema siempre va a tener zascandiles de repuesto, digámoslo así, ¿no? En cambio, el escritor rectilíneo, el escritor que sabe lo que quiere, que se mantiene leal a sus principios, aunque esos principios sean contrarios a los de su tiempo, ese escritor, aunque el sistema lo rechace, va creciendo en la conciencia de los lectores, porque los lectores descubren en él una fidelidad, descubren en él una seriedad, una conformidad con sus principios, ¿no? Entonces yo siempre, esto es lo que
lo que he preconizado. Esto muchas veces pues, no te lleva al éxito que tú desearías, incluso te puede manchar de fracaso, ¿no? Pero lo que pasa es que yo creo que el fracaso, el auténtico escritor lo tiene que transmutar. Es como el barro que se transmuta en oro, del dolor, de la decepción, del desencanto, del rechazo. El escritor puede hacer un material extraordinario para su obra, ¿no? Yo esto siempre lo he vivido así. Yo en mi juventud, pues el éxito me sonrió, gané muchos premios, las editoriales, pugnaban entre sí por darme sus premios. Hoy en día, pues no es así, pero yo me siento más satisfecho quizá hoy desde una posición de outsider o de maldito que en aquellos años donde un joven fue aturdido por tantos premios que ni siquiera le dejaban escribir. Juan Manuel de Prada sabe que una de las secciones que a mí más me gustan es la que él publica en el ABC Cultural algunos fines de semana, habitualmente la sección Raros como yo, con nombres como Pedro Luis Gálvez, que aparecía ya en uno de sus primeros relatos. No solo... Malditos, estos bohemios truculentos y desgarrados llevaron ese enfrentamiento con la sociedad y ese designio de soledad, lo llevaron hasta el extremo, ¿no? Lo llevaron hasta la muerte, lo llevaron hasta la muerte por hambre, muchas veces por inanición, ¿no? Lo llevaron hasta, bueno, pues hasta la condena al más feroz de los anonimatos, hasta el destierro. Y creo que en esa opción por la incomprensión, por el fracaso, frente a los oropeles de la fama y a las trompetas del éxito, pues creo que hay ya no solo una opción estética, sino también una opción moral con la que me identifico bastante, ¿no? Entre esos malditos podría estar alguien muy especial, alguien que... Octavio Saldaña, pero que es muy atípico. Vamos a entrar en Octavio Saldaña, ese cisne negro, toda una leyenda de la literatura, pero recuperamos tu libro anterior, porque tú recibiste el premio de la crítica de Castilla y León por El Castillo de Diamante, donde había dos personalidades muy fuertes, como eran la princesa de Éboli y también Teresa de Jesús. Y ahora en Mirlo Blanco, Cisne Negro, te vas a Alejandro Ballesteros y esa relación tóxica que tiene con Octavio Saldaña. Bueno, si te das cuenta, son dos novelas que tienen mucho que ver entre sí, pese a su apariencia diversa, ¿no? Porque ambas relatan un enfrentamiento de consecuencias dramáticas, incluso trágicas. Aquí es el enfrentamiento entre este joven escritor, Alejandro Ballesteros, que llega procedente de la meseta a Madrid, dispuesto a triunfar, que nadie le hace ni puñetero caso, a pesar de que asiste a todos los saraos, a pesar de que trata de colarse en las fotos de grupo que hace la revista barataria, a pesar de que pelotea a todas las viejas glorias, que lo único que quieren es, naturalmente, que todo escritor con un atisbo de talento sea inmediatamente relegado al olvido, hasta que se tropieza con este Octavio Saldaña. Octavio Saldaña es un escritor que ha triunfado de forma fulgurante y aparatosa en su juventud y que no se sabe bien por qué, o lo vamos sabiendo a medida que avanza la novela, por un instinto autodestructivo, porque es un hombre lleno de heridas que arrastra desde la infancia y que al final hace que se revuelva contra su propio éxito. El caso es que ha dado tantos desplantes y ha lanzado tantos exabruptos y vituperios contra el mundo literario que ha terminado convirtiéndose efectivamente en un maldito, ¿no? En un maldito que se ha refugiado en el ámbito mediático, ¿no? El ABC Cultural, algunos fines de semana, habitualmente la sección Raros como yo, con nombres como Pedro Luis Gálvez, que aparecía ya en uno de sus primeros relatos. No solamente en Las máscaras del héroe, sino también en Desgarrados y en Excéntricos, ¿verdad? Desgarrados y excéntricos, sí. ¿Por qué esa fijación en los malditos? Tal vez porque ellos tienen una vocación literaria a prueba de bomba. Bueno, encontré una hermandad en ellos, ¿no? Y quizá también un intento de exorcizar ese destino tan atroz
ellos vivieron, ¿no? Yo me sentí muy fascinado desde siempre por los escritores malditos, porque creo que el escritor de alguna manera siempre se enfrenta a una sociedad filistea, a una sociedad que no le comprende, o por el contrario, que intenta darle un abrazo del oso para aprovecharse de él por determinadas razones. Pero siempre he considerado que el destino del escritor es un destino de soledad, ¿no? Y estos escritores malditos, estos bohemios truculentos y desgarrados, llevaron ese enfrentamiento con la sociedad y ese designio de soledad, lo llevaron hasta el extremo, ¿no? Lo llevaron hasta la muerte, lo llevaron hasta la muerte por hambre, muchas veces por inanición, ¿no? Lo llevaron hasta, bueno, pues hasta la condena al más feroz de los anonimatos, hasta el destierro. Y creo que en esa opción por la incomprensión, por el fracaso, frente a los oropeles de la fama y a las trompetas del éxito, pues creo que hay ya no solo una opción estética, sino también una opción moral con la que me identifico bastante, ¿no? Entre esos malditos podría estar alguien muy especial, alguien que... Octavio Saldaña, pero que es muy atípico. Vamos a entrar en Octavio Saldaña, ese cisne negro, toda una leyenda de la literatura, pero recuperamos tu libro anterior, porque tú recibiste el premio de la crítica de Castilla y León por El Castillo de Diamante, donde había dos personalidades muy fuertes, como eran la princesa de Éboli y también Teresa de Jesús. Y ahora en Mirlo Blanco, Cisne Negro, te vas a Alejandro Ballesteros y esa relación tóxica que tiene con Octavio Saldaña. Bueno, si te das cuenta, son dos novelas que tienen mucho que ver entre sí, pese a su apariencia diversa, ¿no? Porque ambas relatan un enfrentamiento de consecuencias dramáticas, incluso trágicas. Aquí es el enfrentamiento entre este joven escritor, Alejandro Ballesteros, que llega procedente de la mesa a una sociedad filistea, a una sociedad que no le comprende, o por el contrario, que intenta darle un abrazo del oso para aprovecharse de él por determinadas razones. Pero siempre he considerado que el destino del escritor es un destino de soledad, ¿no? Y estos escritores malditos, estos bohemios truculentos y desgarrados, llevaron ese enfrentamiento con la sociedad y ese designio de soledad, lo llevaron hasta el extremo, ¿no? Lo llevaron hasta la muerte, lo llevaron hasta la muerte por hambre, muchas veces por inanición, ¿no? Lo llevaron hasta, bueno, pues hasta la condena al más feroz de los anonimatos, hasta el destierro. Y creo que en esa opción por la incomprensión, por el fracaso, frente a los oropeles de la fama y a las trompetas del éxito, pues creo que hay ya no solo una opción estética, sino también una opción moral con la que me identifico bastante, ¿no? Entre esos malditos podría estar alguien muy especial, alguien que... Octavio Saldaña, pero que es muy atípico. Vamos a entrar en Octavio Saldaña, ese cisne negro, toda una leyenda de la literatura, pero recuperamos tu libro anterior, porque tú recibiste el premio de la crítica de Castilla y León por El Castillo de Diamante, donde había dos personalidades muy fuertes, como eran la princesa de Éboli y también Teresa de Jesús. Y ahora en Mirlo Blanco, Cisne Negro, te vas a Alejandro Ballesteros y esa relación tóxica que tiene con Octavio Saldaña. Bueno, si te das cuenta, son dos novelas que tienen mucho que ver entre sí, pese a su apariencia diversa, ¿no? Porque ambas relatan un enfrentamiento de consecuencias dramáticas, incluso trágicas. Aquí es el enfrentamiento entre este joven escritor, Alejandro Ballesteros, que llega procedente de la meseta a Madrid, dispuesto a triunfar, que nadie le hace ni puñetero caso, a pesar de que asiste a todos los saraos, a pesar de que trata de colarse en las fotos de grupo que hace la revista Barataria, a pesar de que pelotea a todas las viejas glorias, que lo único que quieren es, naturalmente, que todo escritor con un atisbo de talento sea inmediatamente relegado al olvido, hasta que se tropieza con este Octavio Saldaña. Octavio Saldaña es un escritor que ha triunfado de forma fulgurante y aparatosa en su juventud,
y que no se sabe bien por qué, o lo vamos sabiendo a medida que avanza la novela, por un instinto autodestructivo, porque es un hombre lleno de heridas que arrastra desde la infancia y que al final hace que se revuelva contra su propio éxito. El caso es que ha dado tantos desplantes. Crítica de Castilla y León por el castillo de Diamante, donde había dos personalidades muy fuertes, como eran la princesa de Éboli y también Teresa de Jesús. Y ahora en Mirlo Blanco, Cisne Negro, te vas a Alejandro Ballesteros y esa relación tóxica que tiene con Octavio Saldaña. Bueno, si te das cuenta, son dos novelas que tienen mucho que ver entre sí, pese a su apariencia diversa, ¿no? Porque ambas relatan un enfrentamiento de consecuencias dramáticas, incluso trágicas. Aquí es el enfrentamiento entre este joven escritor, Alejandro Ballesteros, que llega procedente de la meseta a Madrid, dispuesto a triunfar, que nadie le hace ni puñetero caso, a pesar de que asiste a todos los saraos, a pesar de que trata de colarse en las fotos de grupo que hace la revista Barataria, a pesar de que pelotea a todas las viejas glorias, que lo único que quieren es, naturalmente, que todo escritor con un atisbo de talento sea inmediatamente relegado al olvido, hasta que se tropieza con este Octavio Saldaña. Octavio Saldaña es un escritor que ha triunfado de forma fulgurante y aparatosa en su juventud, y que no se sabe bien por qué, o lo vamos sabiendo a medida que avanza la novela, por un instinto autodestructivo, porque es un hombre lleno de heridas que arrastra desde la infancia y que al final hace que se revuelva contra su propio éxito. El caso es que ha dado tantos desplantes y ha lanzado tantos exabruptos y vituperios contra el mundo literario, que ha terminado convirtiéndose efectivamente en un maldito, ¿no? En un maldito que se ha refugiado en el ámbito mediático, ¿no? Donde se ha convertido también en una figura extraordinariamente odiada. Y este hombre es el que le va a dar la alternativa a Alejandro Ballesteros. Entre ellos se va a tramar una relación en principio de gran fascinación mutua, una amistad que es casi como una fraternidad, pero poco a poco vamos a ir descubriendo que Octavio Saldaña, el Cisne Negro, es un hombre con demasiadas heridas, y que esa apariencia de protección que brinda al joven escritor en realidad se va a convertir en una encerrona, ¿no? Más que ampararlo bajo sus alas, va a querer estrangularlo, ¿no? Va a querer estrangular también su talento juvenil, o va a querer vampirizarlo, ¿eh? Y esa relación vampírica va a ser un poco la trama que se alargue hasta el final, ¿no? En donde veremos lo que sucede entre estos dos personajes. Una trama con mucha intriga, una relación vampírica a partir de una novela, el debut en la novela de Alejandro Ballesteros, que se va a titular Madonna, y donde Saldaña quiere meter mano y casi cambia